Galileo Galilei es considerado el padre de la ciencia moderna. Nació en la ciudad de Pisa el 15 de febrero de 1564, durante una época conocida como Renacimiento, por tratarse de un periodo durante el cual se transitó de la Edad Media a la moderna. Fue hijo de Vincenzo Galilei, comerciante de telas, literato y compositor, de quien aprendió el gusto por la música, las letras y la pintura, además de algunas cuestiones relacionadas con la física y las matemáticas. Cuando tenía 10 años, su padre fue contratado por la corte de los Médicis como músico, por lo que toda su familia se mudó a la ciudad de Florencia. Quedó bajo la tutela de un viejo conocido llamado Jacobo Borghini, quien se encargó de instruirlo en el latín, el griego y las matemáticas. La llegada de la peste negra obligó a Borghini a recluirlo en un colegio de monjes en la región de Vallombrosa, encaminando sus pasos por el sendero de la religiosidad. Al aminorar la pandemia, su padre lo retiró del convento y lo inscribió en la Universidad de Pisa para estudiar medicina. Allí conoció al matemático Ostilio Rizzi, quien descubrió su verdadera vocación y lo convenció de enfocar sus estudios hacia esta rama de las ciencias. Como estudiante, descubrió a los 19 años la isocronía en las oscilaciones de los péndulos y a los 22 mejoró la balanza hidrostática de Arquímedes. Culminó sus estudios universitarios en 1589, a la edad de 25 años, e inmediatamente le fue otorgada una cátedra de matemáticas dentro de la misma universidad. Realizó estudios de mecánica, sobre todo lo relacionado con la caída libre de los cuerpos, y redactó numerosas notas que no fueron publicadas sino hasta finales del siglo XIX, en un trabajo titulado De Motu. En 1591 muere su padre, y tiene que encargarse de la manutención de sus 6 hermanos menores, por lo que comienza a impartir clases particulares a sus amigos. Entre ellos se encuentra Cosme II de Medici, que posteriormente se convertirá en el duque de Toscana. En 1592 consigue trabajo como profesor dentro de la Universidad de Padua, y comienza a impartir clases sobre geometría, mecánica aplicada, astronomía y arquitectura militar. Allí inventa el termoscopio, dispositivo empleado para mostrar los cambios en la temperatura de los cuerpos, y a partir del cual evolucionó gradualmente el termómetro. También experimentó con la estructura de los imanes, las bombas de agua y las brújulas, generando un tratado denominado Operaciones de la brújula geométrica y militar. Durante este periodo, comenzó a difundirse por Europa el primer diseño del telescopio, instrumento óptico inventado en Holanda por Hans Lippershey, para observar de cerca los objetos lejanos, gracias a que contaba con una resolución de 2 y hasta 3 aumentos. Aunque algunas personas lo emplearon para observar la luna y las estrellas, fue él quien primero lo utilizó para escudriñar el cielo de manera sistemática, estableciendo una metodología que combinaba la inducción propia de la observación de los cuerpos astrales con la deducción derivada de las matemáticas aplicadas. Esto supone el nacimiento de la astronomía moderna. En 1609, su amigo Cosme alcanza oficialmente el cargo de Gran Duque de Toscana y le ofrece el puesto de matemático y filósofo de la corte de Florencia, así como el de primer matemático de la Universidad de Pisa, compromisos que desempeña sin tener carga de cursos ni obligación de residencia. En 1610 confecciona un telescopio que alcanza los 9 aumentos y lo lleva a vender a Leonardo Donato, dogo de Venecia, presentándoselo no como un invento perfeccionado por él, sino como un aparato inventado por él, subrayando la enorme utilidad que podría tener en el terreno de lo militar. Resueltos sus problemas financieros, regresó a Florencia, y se dedicó de lleno a sus observaciones astronómicas. Fabrica un telescopio de 20 aumentos con los que logra develar numerosos secretos del sistema solar, y vierte sus conclusiones en varios tratados que sacuden las bases filosóficas sobre los que descansaba la iglesia de la época. En Sidereus Nuncius, o el mensajero sideral, publicado en Venecia en 1610 y dedicado a su amigo Cosme de Médicis, describe los primeros hallazgos realizados con su telescopio. Demuestra que la superficie de la Luna no era suave, regular y perfecta como se pensaba, sino que estaba repleta de cráteres, cordilleras y valles, así como de manchas oscuras en las que se imaginaba que había agua. También distinguió los anillos de Saturno, aunque no supo catalogarlos como tales, y los 4 satélites principales de Júpiter, de allí que se le conozca como satélites galileanos a Ganímedes, Europa, Io y Calisto. Este último hallazgo le hizo percatarse
que no todos los objetos celestes giraban en torno a la Tierra como proponía la teoría geocéntrica, y reforzó las ideas copernicanas contenidas en el modelo heliocéntrico. También describió varias estrellas que no era posible contemplar a simple vista, así como algunas regiones nebulosas que suponía estaban conformadas por miles de ellas. Desde el momento de la publicación de este tratado, recibió ataques por parte de los aristotélicos más conservadores, y la Inquisición comenzó a realizar un seguimiento sobre sus actividades. En 1612 escribe su discurso acerca de los cuerpos flotantes, y en 1613 redacta su historia y demostraciones sobre las manchas solares y sus accidentes, en donde postula que el Sol giraba sobre su propio eje y por lo tanto no era estático como suponían los tolemaicos. Esto termina por encrespar los ánimos de los inquisidores, y se le abre un proceso que se resuelve de forma interna dentro del Tribunal del Santo Oficio, sin citarle a declarar ni condenarle, gracias a la estrecha amistad que lo unía con el duque de Toscana. En 1623 elabora El Ensayador, texto en el que refuta los trabajos sobre los cometas emprendidos por Horacio Grazzi, y en donde expone sus hallazgos con respecto a los movimientos de Venus y sus fases parecidas a la Luna. Para ese entonces ya había fallecido su protector, Cosme de Medici, por lo que de nueva cuenta entra en la mira de los conservadores. Casi una década después, en 1632, publica Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo, también conocido como Diálogos sobre las mareas, en donde debate acerca del movimiento del universo en torno al Sol, intentando demostrar la rotación de la Tierra desde un punto de vista puramente físico y burlándose abiertamente del sistema geocéntrico de Ptolomeo. Por este trabajo es acusado de herejía y se abre un segundo proceso inquisitivo en su contra. Este se llevará a cabo en Roma, en donde es obligado a retractarse de sus afirmaciones y se le prohíbe publicar nuevos trabajos o reeditar los anteriores. También se le condena a un arresto domiciliario de por vida, razón por la cual se retira a una pequeña finca que poseía en el pueblo de Arcetri, en las afueras de Florencia, en donde se dedica a dar clases a sus discípulos. Secretamente se encarga de redactar un último texto, destinado a divulgar sus principales aportaciones realizadas al mundo de la física, el nacimiento de las ciencias que hoy conocemos como estática y dinámica, así como el movimiento uniformemente acelerado de los cuerpos, fundamento de la mecánica clásica. Este trabajo tuvo por nombre Discursos y demostraciones matemáticas en torno a dos nuevas ciencias, y significa el nacimiento de la física tal y como la entendemos hoy, pues logró desarrollar el método experimental, conjunto de prácticas que permitían comprobar sus hipótesis mediante la realización de experimentos repetibles. Este trabajo fue publicado fuera de Italia por su discípulo Evangelista Torricelli durante el año de 1638. Ese mismo año pierde completamente la vista y se le permite instalarse en su casa de San Giorgio. Posteriormente regresa a Arcetri, en donde muere rodeado por sus discípulos el 8 de enero de 1642, a los 77 años de edad.